Cuando hay una prédica es un alimento. El alimento, ¿qué hace en el cuerpo, hermanos? Nos nutre, nos fortalece. Entonces es importante que usted esté atento a lo que Dios le va a hablar, porque esto va a fortalecer su vida. Pero pastor, es que eso no tiene nada que ver conmigo. Pero no sabes si Dios te está hablando de algo que viene, o puede estarte hablando de algo que ya está pasando y ni siquiera te estás dando cuenta. Entonces siempre es el alimento, dice el apóstol, no adulterado, el que debemos buscar, que es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Quiero tomar de la idea de este pasaje algo bien importante que vamos a hablar hoy. El título de esta prédica es Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Y ahorita vamos a entender a qué nos referimos con que Jesucristo es suficiente. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Cuando lo tenga puede decir amén para que podamos dar lectura. La voy a dar yo, pero para saber que usted ya está listo también. Gálatas 1, del 6 al 10. Amén. Gálatas 1, del 6 al 10. ¿Sale? Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe usted qué significa la palabra anatema? Algo que va en contra de Dios, que blasfema en contra de la verdad de Dios. En el Antiguo Testamento había objetos que eran anatemas, eran dioses, figuras, cosas así. Hoy en día el anatema es una persona que, conociendo la verdad, se aparta de ella. ¿Ok? Muy bien, entonces, si alguien habla un evangelio distinto al que Cristo enseña, ¿qué dice? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y lo dice por segunda vez. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el ministerio de nuestro Señor Jesús, cuando Él vino, de las prédicas que Él pudo dar, ¿cuántas cumplían el objetivo de quedar bien con la gente? Nunca. Sí traía esperanza, traía promesas, pero traía confrontación. Y Jesús mismo decía: yo no he venido a traer paz. ¿Quién les dijo eso? Yo he venido a traer espada. ¿A qué se refería? ¿Quería echarnos a pelear? No, Él sabía que al hablar la verdad iba a haber conflicto, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso cuando Jesús caminaba, Él dice la Escritura, ¿verdad? Iba caminando y se manifestaban los demonios y le decían: Señor, sabemos quién eres, aún no es nuestro tiempo, ¿por qué nos atormentas? Es tremendo esto que está diciendo estos espíritus, porque reconocen a Cristo, porque les dicen: aún no es tiempo. ¿A qué se refería? A la segunda venida, cuando todos los espíritus sean encarcelados y destruidos. Temas de la escatología que hoy no veremos.
Pero siempre había la presencia de Cristo, vino a traer un parteaguas en la historia de la humanidad. Y hoy Cristo o es aceptado o es rechazado. No hay espiritualmente un punto medio. Entonces, esta carta, hermanos, la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo la escribe porque habiendo ellos predicado en esta iglesia, habiendo enseñado los principios espirituales que Cristo les enseñó, de pronto empezó a haber nuevas ideas, nuevas corrientes filosóficas, nuevas doctrinas. ¿Se acuerdan los que querían judaizar? Los que hay que seguir la ley de Moisés, ¿no? Pero para hacer salvo también necesitas hacer esto y hacer lo otro. Y entonces él empieza diciendo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del verdadero evangelio, de que te dejes tú impresionar de una manera tan fácil. Y les dice: no es que haya otro evangelio, o sea, no hay otro evangelio, sino que algunos se están perturbando y pervirtiendo la verdad. Hay gente, hermanos, el día de hoy que utiliza la Biblia para sus propios intereses, que enseña la Biblia para que tú y yo hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Hay muchas doctrinas que incitan al gusto humano. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Eso te voy a enseñar, porque está escrito. Y puedes sacar todo un versículo de su contexto y darle un sentido completamente diferente. No sé si alguna vez me imagino aquí tenemos maestras, ¿no? Cuando damos de pronto alguna clase y cambiamos comas de una frase, cambia el sentido, ¿verdad? O sea, dices, a veces bromeábamos, no te escuché. No me escuchaste. A ver, te lo voy a repetir. No, coma, te escuché. Es otro sentido, ¿verdad? Así sucede con la palabra. Hay muchos versículos que si tú los lees de manera aislada, tú puedes hacer toda una doctrina de eso. Y esto el día de hoy, hermanos, tiene que salir a la luz para que nosotros podamos discernir la verdad. Amén. Entonces, por eso dice aquí el versículo 10, lo que impulsa las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Dice el apóstol Pablo, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando nosotros como predicadores o como maestros de la palabra de Dios exponemos, nos enfrentamos a una pregunta bien importante. ¿Quiero atraer a la gente o quiero hablarles la verdad? ¿Quiero que los hermanos vengan y se sientan alegres, gozosos, escuchar cosas bonitas y que se vayan bien motivados? ¿O simplemente me voy a limitar a enseñar la verdad espiritual? Bueno, ese fue el principio de nuestro Señor Jesús. Y cuando nuestro Señor Jesús enseñaba en Mateo 5, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Era una exposición de promesas. ¿Qué pasó? Todos lo empezaron a seguir, ¿verdad? Pero el día que se volteó y les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer, todos se quedaron así, ¿no? Y dijeron, dura palabra es esta. O sea, este hombre es bien mala onda, ¿no? Mira cómo nos habla de feo. Y dice que toda la multitud que iba atrás de él se regresó. ¿Y quiénes se quedaron? Los discípulos. Entonces, de los cientos que iban atrás de él, solo 12 se quedaron porque entendían la verdad, porque sabían quién era él,
porque no lo estaban buscando por lo que les podía dar, sino porque querían al Salvador. El hombre, al ser un ser emocional, un ser de sensaciones, comete el error de querer agregar siempre algo a la obra de Cristo para poder vivir su vida cristiana. Necesito sentir, necesito palpar, necesito algo más que me haga que me satisfaga para poder hacer la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, esto que acabamos de hablar, este pasaje que acabamos de explicar en Gálatas, es el principio con el cual tú puedes empezar una nueva religión. Entonces, si alguien aquí quiere de pronto hacerse rico, quiere iniciar una nueva religión, ahí está. Enfócate en darle a las personas lo que quiero oír. Si tú quieres un ministerio como el de los apóstoles, como el de los discípulos, que tiene como recompensa la vida eterna, pero que tiene consigo sufrimiento, sigue a Cristo. Y cada quien aquí tiene que empezar a sopesar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es para mí más valioso? ¿Vivir eternamente o vivir motivado todo el tiempo en esta vida? Ahora, sabemos bien que la palabra de Dios no es todo malo, ¿verdad? Tiene bastantes promesas, tiene palabra hermosa, pero tiene un precio, el cual no cualquiera está dispuesto a seguir. Vamos a ver entonces 4 cosas que suceden, hermanos, cuando nosotros escuchamos y permitimos que se corrompa la palabra de Dios. La primera de ellas, para los que estén anotando, la vamos a encontrar en Marcos 7 del 5 al 9. La leo rapidísimo. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Pues los religiosos de ese tiempo, los defensores de la ley, de la religión oficial de la nación del pueblo de Israel. Le preguntaron, ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las religiones, y se los voy a decir así como va, las religiones son creaciones humanas. Así decimos. No hay ninguna religión que Dios haya establecido como tal. Nos dio una ley para poder seguirla, y esa ley que nos permite llegar hacia Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Y esto es lo que está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Porque dejando, dice el versículo 8, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. ¿De quiénes? De los hombres. Pero es que esto es lo que me enseñaron mis padres, es lo que practica mi familia, es lo que a mí me gusta, es lo que... Estás mal. Estás mal porque estás obedeciendo al hombre y no a Dios. ¿Qué más dice aquí? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, que era parte de cosas que ellos practicaban, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, pues si no fuera poco, bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestra tradición. Mis creencias, mis opiniones, mi manera de ser ha provocado algo, la tradición. La tradición.
La tradición, hermanos, no proviene de Dios, sino es creación del hombre. Entonces el problema radica en la autoridad. ¿Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a los hombres? Este es un conflicto que tenemos, los que seguimos a Cristo, los que queremos seguir la verdad. Ahora, no solamente es un conflicto con otras religiones, dentro de las mismas iglesias se forman tradiciones que cuando alguien las rompe, porque no discernimos lo importante de la palabra de Dios. El día de hoy hicimos algo que podría sonar a tradición. ¿Qué hicimos? La cena del Señor. ¿Quién instituyó la cena del Señor? ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. No dijo, porque yo aprendí lo mismo que recibí, que la noche en que el Señor Jesús, y nos vamos a los evangelios, y el Señor Jesús les dijo: tomad, bebed de esta copa, hagan esto en memoria de mí. O sea, es una ordenanza, no es una tradición. ¿Por qué no es una tradición? Porque está escrito en la Biblia. Es una orden de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde entra entonces la tradición? ¿A poco vamos a tomar la cena del Señor en esos vasitos de plástico? No, tiene que ser un utensilio así y así, y entonces tienen que ser los diáconos los que oren, y tiene que ser el pastor, y a ver, espera, ¿de dónde salió todo eso? No es la forma el problema, es el corazón el problema. Entonces nosotros creamos las tradiciones con la mejor intención, pero siempre terminamos desviándonos. Y hay problemas en las iglesias porque la alabanza es de cierta manera, porque la cena del Señor se celebra de cierta manera. Si fuéramos tan literales, hermanos, ¿cómo tendríamos que tomar la cena del Señor? En una copa para todos. Se sirve la copa, tomo yo, tomas tú, tomas tú, tomas tú. Se pasa el pan, un pan sin levadura, preparado especialmente para ese momento, que de hecho aún se vende y es carísimo, se vende. Y entonces lo tomo yo, tomo un pedacito, lo paso, tomo un pedacito, lo paso. Pero antes de eso yo también tendría que tomar las 3 primeras copas, el té amargo, y es todo un show. Entonces, ¿quería Jesús eso? Era lo que Él quería decirnos: hagan esto en memoria de mí, celebren la Pascua. No, era la representación de la copa lo que Él quería que hiciéramos. Por eso no es una tradición, es una ordenanza. La tradición es una idea que a alguien se le ocurrió: vamos a agregarle esto a la orden de Cristo. Cristo ordenó el bautismo, pero a mí se me ocurre que también hay que agregarle que debe ser así, en tal día, de tal manera, con tal persona. Y empezamos a agregarle. Eso es tradición. Y la tradición es mentira. Porque la mayoría de las tradiciones que practicamos, vamos a salirnos del contexto cristiano, vamos a irnos al contexto social. La mayoría de las tradiciones que practicamos se mezclaron con la religión de prácticas paganas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces yo voy a poner mi ofrenda para mis muertitos y está bien, y no pasa nada. En Estados Unidos, ¿verdad? Feliz Halloween. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo? El origen. ¿Y a quién está ofrecido esas cosas? Para el satanismo es su día, es como la celebración de la resurrección en el cristiano, el Halloween. ¿Así?
Pero es que está padre, pues ¿qué tiene de malo? Invalidamos entonces la palabra de Dios por mis propios deseos. Me gusta. Entonces tengo que encontrarle sentido. Esto es la tradición. Puedes pensar, y yo te quiero invitar, hermano, a que cada vez que veas algo como tradición, te preguntes de dónde viene y qué objetivo tiene. Hechos capítulo 15, ¿qué fue lo único que pidieron los apóstoles? Que dejaran y renunciaran la iglesia de la ley. Todo lo que tenga que ver con la idolatría. Nada más. Entonces, todas las tradiciones que tienen como contexto idolatrar a algo o a alguien, está prohibido por la Biblia. Ahora, ¿por qué es mentira? No, el problema es que sí suceden cosas espirituales. Sí se mueven cosas espirituales y tú abres puertas espirituales que ni te das cuenta. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento con esta presión? ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Debes tener cuidado. El segundo, el ritualismo. Hebreos 9, de 9 al 12. ¿Ya vimos el primero entonces cuál fue? La tradición. 9, de 9 al 12. Hebreos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está hablando de las prácticas que Dios les había dejado como ordenanzas al pueblo de Israel. El libro de Hebreos está escrito para expresar y explicar la simbología de la ley en la obra de Cristo. Por eso la ley dejó de ser literal para ser una ley espiritual cuando Cristo vino. ¿Sale? Pues sé que esto puede ser un poquito difícil de entender, pero aquí les está explicando. Como judíos tenemos que hacer ciertas cosas, sacrificar, derramamiento de sangre con corderos, etc. Pero eso lo hacemos por representación de algo que ya está ocurriendo y ya no es necesario. ¿Ok? ¿Qué es eso? Bueno, aquí lo empieza a decir. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, o sea, la prohibición de ciertas comidas y de bebidas tenían un simbolismo. El problema, y Jesús decía, el problema no es lo que entra en el hombre, el problema no es si comes puerco o no comes puerco, el problema es lo que sale de ti, el odio, el rencor, las palabras, todo eso, ¿no? Entonces la gente está muy preocupada, no deberías comer puerco porque la Biblia dice que el puerco es del Satanás, y ahí están cristianos peleándose por eso. Pero es más importante porque dice Gálatas capítulo 5 que las disensiones, que los pleitos son obra de la carne. ¿Por qué no hablan de eso? Eso es más importante porque Dios y Jesús nunca condenaron lo que comían. De hecho, ese fue el pleito, ¿no?, de los fariseos. ¿Por qué comen con las manos sucias estos alimentos que son sagrados? ¿Y qué les dijo? Hipócritas. Ustedes sí se lavan las manos, pero sus corazones están como basurero, ¿no? Bien. Entonces, todos estos rituales tenían un simbolismo. Versículo 10, ya que consiste de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. ¿Qué es reformar? Cambiar. Ya era el tiempo de cambio. Usted y yo, hermanos, ya vivimos la reforma espiritual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la reforma espiritual? Que nosotros, la ley, ya no es, o sea, la ley la tenemos que vivir y cumplir, pero la ley de Cristo. Ya no es como el pueblo judío sí tenía que hacer sacrificio, o sea, era muy literal todo. Ya para nosotros el sacrificio perfecto, ¿quién lo hizo? Cristo. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La verdad de Cristo no es una creación humana, es una verdad absoluta. Hemos oído decir es que cada quien tiene su verdad. La verdad es relativa. No, la verdad no es relativa. La percepción es relativa. La verdad es absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces yo puedo tener la percepción ahorita de que si me aviento de un edificio de 10 pisos no me va a pasar nada. ¿Puedo tener esa percepción o no? Sí, tú puedes decidir creer eso. Hazlo. Vamos a comprobar tu percepción. Los hechos, la verdad, te vas a encontrar, es muy diferente. ¿Va? Muy bien. Versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación, redención. Bueno, ¿a qué me refiero con el ritualismo? ¿Cómo debe ser un culto? El culto debe iniciar con un himno, y después los diáconos con unas ropas especiales deben pasar y hacer esto y lo otro. Y la música tiene que ser así. Ese tipo de ritualismo muchas veces nos desvía del propósito. Hermanos, hoy nos reunimos aquí no para hacer un ritualismo perfecto, sino para adorar a Dios. Y la mayor adoración es la obediencia. Estoy aquí por obediencia a Dios. Ya empecé a adorarlo. Desde que me paré en la mañana y mi corazón estaba dispuesto, empecé a adorarlo. Entonces, estás aquí simplemente culminando tu momento de adoración como pueblo de Cristo. Los que se conectaron, lo mismo, ¿no? Estoy enfermo o tengo este problema, me voy a conectar porque voy a adorar al Señor. Están cumpliendo. El ritualismo es un gran mal que ha separado a las iglesias. ¿Sabes que hay por lo menos 4 denominaciones que hoy existen que se separaron solo por cuestiones de qué instrumentos usar en la alabanza? ¿En serio? Así es. Porque cuando perdemos nuestra vista de lo importante, lo no importante cobra relevancia. No, es que la batería es del diablo. Bueno, no tiene batería. La batería es del diablo. ¿A poco en el cielo vas a adorar con una batería? Pues no sé, yo no he ido. ¿Tú has ido? Si la Escritura nos dice que el Espíritu intercede con gemidos indescriptibles, el apóstol Pablo dice: yo viajé al tercer cielo y escuché cosas que no existen aquí, sonidos que no pude comprender. Conoceremos cosas que ni nos imaginamos. Y estás pensando si vas a alabar con una balada o con una ranchera. No tiene sentido. Cuando caemos en ese legalismo, ritualismo, perdemos la visión. ¿Qué es lo que va a bendecir Dios? Hermanos, vamos entonces a hacer la cena del Señor. Tenemos ahí estos vasitos. Mis hermanos nos hacen favor de comprar. ¿Qué es lo que compran, vasito? ¿Tortilla de harina? Tortilla, ni siquiera es pan. Hoy cuando llegue al cielo Dios me va a decir: no, yo te dije que pan, ¿por qué comiste tortilla? ¿Crees que me va a juzgar por eso? ¿O crees que me va a decir: ¿por qué te peleaste con tu hermano? ¿Por qué iban a comprar para la cena del Señor? No tiene sentido. Entonces debemos pedir discernimiento al Señor y no caer en el ritualismo. El ritual es cualquier actividad u ordenanza que busca agregar un complemento a la obra de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen en Jesús y creen que Jesús es la verdad.
¿Y entonces por qué no, pastor? Pues tienen hasta lana, pastor, nos convendría, ¿no? Bueno, porque ellos dicen que no cualquiera puede entender la palabra de Dios. ¿Hasta aquí es cierto o no es cierto? Es verdad. Pero la palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos revela los secretos de la palabra de Dios. Ellos no. Ellos dicen que es la revelación de la atalaya. ¿Han visto el cuadrito de la atalaya que reparte? El atalaya es una palabra bíblica. ¿Qué es el atalaya? Es un libro, es un escrito donde te explica la interpretación de la Biblia. Entonces, si tú quieres entender la Biblia, tienes que pasar por el atalaya. Esa es su interpretación. ¿Sale? El atalaya es un vigilante. Esa es la palabra en el hebreo. Era el que cuidaba las ciudades en las noches para impedir que viniera una guerra. Qué triste que una palabra tan hermosa, con un significado tan tremendo, se separe. Bueno, ¿cuántas cosas no ha hecho Satanás que saca de la Biblia para blasfemar en contra de Dios? ¿Cuál es el símbolo de las comunidades LGBT? El arco iris. ¿Y qué representa el arco iris? La promesa de Dios de la salvación y de que no destruiría al hombre a pesar de su pecado. Es una burla satánica. El catolicismo. Por ejemplo, el catolicismo pone como base la justificación por medio del bautismo. Si tú bautizas a tu hijo, ya está justificado. O sea, ya no hay bronca, ya tiene lugar en el cielo. ¿Qué enseña la Biblia? Los que tomaron el estudio. Es una situación de conciencia, porque para poder ser bautizados en agua y en espíritu, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Los niños necesitan arrepentirse? No, porque no tienen conciencia del bien ni del mal. Por eso en Deuteronomio encontramos palabras de Dios a Moisés diciéndole: y la tierra será heredada a los niños porque aún no tienen el conocimiento del bien y del mal. Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ¿qué si dice la Biblia? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso sí no lo enseña. Entonces, voy a bautizar a mi hijo, jamás me paro por la iglesia, pero sí lo voy a llevar a que lo bautice. Estas son las prácticas que se enseñan como verdaderas. La primera comunión, la confirmación. Yo tengo familiares que practican esta religión y algunas otras, y siempre que les pregunto: ¿y para qué sirve eso? No me acuerdo, necesito volver a tomar el catecismo. Yo sí te los puedo responder, y como te lo puedo responder, es que no lo practico, porque ya conozco la verdad. Ese es el problema. El cumplimiento de los sacramentos, que es otra historia. La muerte en el estado de gracia, la muerte en el estado de pecado, que es otra creencia. Si tú practicaste, te bautizaste, te presentaron, eso, tú vas a morir en un estado de gracia, donde puede venir pues cualquier sacerdote y decirte un sacramento que es, te absuelve. Ay, Señor, pues pásame tantito de eso. Cuando la Escritura dice: no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios, y hay un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente la persona que aceptó a Cristo en su corazón, esa persona puede alcanzar salvación.
Entonces, por ahí en el tiempo previo a la reforma, pues dijeron, hay un problema con lo que enseñamos, con lo que está escrito. ¿Qué hacemos? Pues vamos a inventar el purgatorio. Entonces, cuando yo estudié esta parte, hay hasta diagramas de flujo. Aquí hay hermanos programadores que entenderán bien. Si el cristiano cumple esto, entonces, para acá. De caso contrario, pues se va para acá. No, hombre, todo un show para llegar a la salvación. Está caro, llegar a la salvación. Está caro. Entonces, yo dije, mejor creo en Cristo. Mejor sigo su palabra. Me sale más barato y hasta me bendice. ¿No? No hay otro nombre en el cielo en el que podamos ser salvos. Los mormones. Usted recordará a su fundador José Smith, ¿no? El famoso José Smith, un hombre que terminó paranoico, con esquizofrenia tremenda, murió de manera muy fuerte. Obviamente esto no te lo van a platicar y no lo saben. Muchos de los que practican su religión obviamente no es algo que se les enseñe. Pero él habla de las 100 revelaciones. Cristo trajo la salvación. Pero la salvación tiene que ser interpretada a través de las 100 revelaciones que recibió José Smith. ¿A través de quién creen? De un ángel que se le presentó. ¿Cómo se llamaba este ángel? El ángel Moroni. Entonces, cuando tú empiezas a asistir, no te enseñan la palabra, te enseñan las 100 revelaciones de Smith. Ya después leerás 2 o 3 partecitas de la Biblia. Te puedes bautizar por los muertos, es una de las revelaciones. Entonces, oye, ¿cuántos familiares tienes en el infierno? No hay bronca. 100,000 pesos, te bautizamos y salen todos. Ay, Señor Jesús, no sé para qué veniste, nada más danos 100,000 pesos. ¿Sí? ¿Para qué sufriste, Señor? Pero ¿por qué cuando tú y yo lo escuchamos, por qué luego nos suena de ¿qué les pasa, no? Porque ya leíste la palabra de Dios. Y es luz. ¿Y la luz qué hace? Dispersa las tinieblas. Los adventistas. ¿Alguien se enteró del último caso de los adventistas? Cuando ya arrestaron al fundador de los adventistas. Bueno, hasta tráfico de personas. ¿Quién lo agarró? El FBI. Bueno, son temas, vamos a decirles temas secundarios. Vamos a meternos a los temas teológicos. El adventismo surge a partir de las revelaciones, escuche bien, de las revelaciones de una mujer llamada Ellen G. White en el 1827, donde ella dice que Dios le habló acerca de un profeta a la que ella seguía, y ella dio 2 fechas en las cuales iba a venir Jesús por segunda vez. ¿Y qué cree que pasó? No vino. Pues no vino. No vino. Pues claro que no, porque es una mentira. Entonces, cuando tú te metes a la página de los adventistas, es muy enriquecedor porque te explican la justificación, la salvación, las obras, la predestinación, o sea, todo muy bien explicado. Entonces tú dices, pues estos son brothers, ¿no? Pero de pronto, cuando te metes más a fondo, ves el origen y conoces sus prácticas. Ellos tienen profetas que son la representación de Cristo en este mundo. O sea, son como el Cristo. A él le habla Dios y ellos interpretan. Es muy literal esto, ¿eh? Son los oráculos, prácticamente. Entonces, esto es lo que sucede con el ritualismo.
yo agrego cosas a la obra de Cristo. Todas estas religiones que mencioné ahorita, y cuántas no mencioné, todas dicen que Cristo es el camino. Pero te falta esto y también hay que hacer lo otro, como aquellos judíos. Para que sean salvos hay que también circuncidarse. Porque yo ya acepté a Cristo. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se vanagloríe. La fe es un don de Dios. Es por su misericordia. Vamos con el tercero, vámonos rápido, perdónenme mis hermanos, ya me estoy extendiendo, pero ya saben que estos temas luego a mí me apasionan. El misticismo. Ya hablamos de la tradición, ya hablamos del ritualismo, ahora vamos a un tema que es muy actual también, y siempre creo que lo ha sido, el misticismo. Bueno, el misticismo es el medio sensorial por el cual las personas desean acercarse a Dios buscando experiencias emocionales, psicológicas y sobrenaturales para sentir la presencia de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tipo de creencias? Así que la fe viene ¿por qué? ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Y el oír no al predicador, no al profeta, la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy hay iglesias llenas donde en este momento ya se les dio profecía a 30 personas, ya se cayeron 50 personas. Decimos mi esposa y yo en son de broma el ministerio de la mantita, ¿no? Ya está el ministerio de la mantita. ¿Por qué el ministerio de la mantita? Porque hay muchas mujeres en donde esas iglesias solo pueden ir con faldas. Entonces pasa el profeta, las toca y se cae. Pues se cae, ¿qué cree? Pues queda expuesta por la falda. Entonces hay hermanos listos con su mantita para tocar. Entonces es el ministerio de la mantita. Hay que buscarlo en la Biblia, porque la Biblia dice que nuestro Dios no es un Dios de caos, es un Dios de ¿qué? De orden. Necesita usted conocer la verdad, porque no nos bastaría una hora para explicar todos los engaños que Satanás ha inventado en las religiones, en las denominaciones y en las congregaciones para alejarlo de la verdad. Pero entonces, ¿en qué me enfoco? Conozca la verdad. Una vez que conozca la verdad, todo va a quedar claro. Es como, no sé si alguna vez han usado lentes de visión nocturna. Bueno, yo he tenido la oportunidad una vez, está muy padre. Entonces estás en la oscuridad, estás acostumbrado a que pues, la visibilidad es poca, ¿no? Te pones esos lentes y dices, wow, o sea, es clarísimo, es como si estuviera en el día. Obviamente no tiene los colores ni nada, pero distingues perfectamente. Por eso el apóstol Pedro, ¿qué dijo? La palabra profética segura ya la tenemos. Y esa palabra es una luz que alumbra en medio de ¿qué? De la oscuridad. Tú estás caminando en un mundo de oscuridad. Y si no tienes esta luz, que es la palabra de Dios, te vas a tropezar. Te vas a dar un buen trancazo con alguna religión, con alguna creencia, con alguna obsesión, con algún pecado. Porque es un campo minado este mundo. Pero cuando tú tienes la luz de Cristo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. ¿Sale? Muy bien. Gálatas 5, 22 y 23. Satanás, hermanos, puede falsificar los dones. ¿Conocemos los dones espirituales? Sanidad, enseñanza, sabiduría, etcétera. ¿Los conocemos? Bueno, después vamos a tener un estudio, porque Dios nos ha dado dones a todos y tengo que aprender cuáles tengo y cuáles necesito para cumplir mi ministerio. Pero es que fui a una iglesia, hermano,
y sanó a una persona. Sí lo creo. Pero mi pregunta no es si sanó porque está la verdad o no, es ¿qué enseñó ese hermano antes de sanar? Es ahí donde yo voy a descubrir de dónde procede ese poder sobrenatural. Porque yo se los he dicho varias veces, ¿verdad? Si se trata de sanidades, pues vámonos todos a Tatemaco y va a ver cómo hay unos que dices, oye, la torre, ¿no? Estos sí hacen cosas sobrenaturales tremendas. Debemos tener cuidado con esas cosas. Entonces, Satanás lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene poder, es un ser poderoso, puede hacer cosas sobrenaturales, puede materializarse, puede hacer tantas cosas que usted ni se imagina, hermano. Hay unos temas, unos estudios de demonología y todo eso. No es para la iglesia, o sea, realmente no. Pero a veces como pastores, como siervos, tenemos que entrar en los temas para entenderlos, discernirlos. Pero yo ya llevo bien escudriñado esto, porque este es mi escudo y es mi espada. Entonces Satanás puede hacer muchas cosas. Se viste de ángel de luz. Puede llegar y decirte, ¿sabes qué, Angie? Yo sé que has vivido esto, y Angie se va a quedar así, ¿quién se lo dijo? Porque hay un mundo espiritual que observa todo. Pero la adivinación es una de las primeras cosas que Dios condenó en el pueblo de Israel como cosa abominable. Dios me dijo que en este año, y los que estuvimos el jueves, ¿se acuerdan que hablamos de estas cosas? ¿Sabe? ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué este es el fruto del Espíritu? ¿Por qué no dice que el hablar en lenguas es el fruto del Espíritu, o que sanar, o que flotar, o que volar por los aires, o que... ¿Por qué no dice que eso es fruto del Espíritu? Puede ser falsificado. Porque puede ser falsificado. Pero el amor no es algo que Satanás pueda dar. La paz no es algo que Satanás pueda dar. La fe, menos. ¿Te das cuenta que esta lista son cosas que no están en su naturaleza? No tiene poder para darlos. Por eso todo cristiano, decía Jesús, todo buen árbol es juzgado por su fruto, no por sus obras, por su fruto. Puede haber grandes predicadores. Hace un año murió un predicador que era famosísimo en Estados Unidos, era consejero del presidente. Y cuando murió, le salieron como 3 esposas, nexos con narcotraficantes. ¿Para qué seguimos con la lista de lo que se encontró? Lavado de dinero, evasión de impuestos. Era un hombre riquísimo. Y sabe, era un hombre que predicaba la palabra. Tú lo escuchabas y decías, ¿cuánto sabe esta persona? Bueno, Dios, a pesar de nuestra condición, muchas veces nos va a hablar hasta por las piedras. Pero esa es su misericordia, ¿sabe? Entonces, ¿cómo puedo saber que algo es de Dios o no es de Dios? Y dejar a un lado el misticismo por el fruto. Porque yo vengo, cuando leo la palabra de Dios, encuentro paz, no cuando me caigo en el piso, no cuando hablo en lenguas, sino cuando Dios habla a mi corazón por medio de su palabra. Por último, tenemos el ascetismo. Ascetismo. El ascetismo es la búsqueda de una persona para encontrarse con Dios y su pureza, apartándose del mundo y martirizándose a sí mismo. Tenemos 3 grandes ejemplos de este tipo de conducta. Los que se van a los conventos.
¿Ha escuchado la broma de, ya, mejor me voy a volver monja y me voy al convento? Eso creen, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes que hacen sus pactos de celibato. Te vas a la montaña. Los que se apartan, ¿no? Y es antibíblico. El apóstol Pablo dice, bueno, el que lo pueda hacer, el que pueda estar sin esposa, pues hágalo, es don de Dios. Pero el que no, cásese. Porque ¿quién jugará con fuego sin quemarse? Entonces criticamos mucho, no, es que las violaciones y los abusos de los sacerdotes, pero es que ha sido su misma filosofía los que los ha llevado a jugar con fuego. Por eso, ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? El que desea obispado, buena cosa desea, ¿verdad? Pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Debe tener su esposa para no entrar en tentación. Y la esposa siempre tiene que estar aquí con el pastor o con el que sirve. ¿Por qué? Para evitar las tentaciones. Entonces no existe tal cosa de el llamado es de mi esposo, el llamado es de mi esposa, el llamado es de los dos, porque ya no serán más dos, sino será uno. ¿Quién lo dijo esto? Párrafo B, versículo 6 del Manual Bautista. ¿No? Lo dijo Dios. Por eso es una verdad. ¿Sale? Tienen los lamas, por ejemplo, ¿no? Que son hasta admirados, ¿no? Pues, y hace poco el escándalo que hubo, ¿no? Del Dalai Lama, ¿no? El beso que le dio al niño. Es que cuando tú peleas contra el pecado en tu carne, siempre vas a perder. Y el problema de eso es que no solo pierdes, sino que te pervierte de tal manera que terminas haciendo cosas aborrecibles. Por eso la Biblia es sabia y nos da guía y luz. Tenemos también el ejemplo de los menonitas, ¿no? Que se apartaron del mundo, y cuando tú ves los testimonios de lo que viven, de lo que pasa, de los pecados, como la deformación moral que viven debido a sus prohibiciones y su legalismo. Bueno, ¿qué dice la Biblia del ascetismo? Juan 17, 14 al 16, y terminamos con estos dos pasajes, hermanos. Yo les he dado tu palabra, está orando Jesús, y el mundo los aborreció. ¿De quién está hablando? De los discípulos. Pero también sabe de quién está hablando, de usted y de mí, de los que vamos a creer en la palabra de Dios. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted, hermano, ya no es de este mundo. Aquí seguimos, sí, pero ahora nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? Ya nos espera un lugar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo. No tiene sentido. Ellos tienen que estar en el mundo, vivir en el mundo, sino que los guardes del mal. ¿Han escuchado el principio de esto? De hecho está en un estudio, a mí me gustó mucho cuando lo tomé. No sé quién ha tomado el estudio de 40 días con propósito. Bueno, el pastor ahí habla del principio de la permeabilidad. Cuando nos ponemos un impermeable, ¿para qué es, hermanos? Para cubrirnos, ¿verdad? Y él dice, cuando tú te compras un pescado, cuando lo preparas, ¿qué haces? Para que tenga sabor, ¿cómo lo preparan? Lo limpian, pero le ponen condimentos, y uno de esos condimentos, ¿cuál es? La sal. Oye, pero vivió toda su vida en sal. ¿Cómo puede ser que no sepa sal? Pues porque su estructura lo mantuvo siempre cubierto de esa sal. Pues cuando tú te lo comes, pues le tienes que echar sal para que te sepa. Esa es la vida del cristiano. El cristiano está en un mar lleno de pecados, de tentaciones. ¿Cómo puedo vivir sin participar de eso?
Aquí la Biblia nos dice, porque Dios nos ha guardado del mal. Continúa diciendo, versículo 16, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Cómo nos va a guardar Dios? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjate cómo se expresa Jesús, Ni siquiera dijo, mi palabra es verdad. ¿Qué dijo? Tu palabra, Padre. Porque yo no hablo de mí, decía Jesús. Yo hablo del Padre. Y el Espíritu da testimonio de mí y del Padre. Entonces, Dios no quiere que nos apartemos del mundo. Somos parte de este mundo, pero tenemos que aprender a guardarnos del mal. Tenemos que resguardar a nuestros hijos. Sí, miren, en la escuela les puede enseñar lo que sea. Debemos enseñarles a discernir. Mira, esto es una idea. Esto es una ciencia. Hazle caso, 2 más 2 sí son 4. Aprende lo que tienes que aprender y lo demás, hazlo bien. Nuestros hijos tienen clases en la preparatoria de filosofía, en la universidad. Tienen que escuchar, y no van a evitar escuchar diferentes posturas, etcétera, pero tienen que saber escoger y discernir por medio de ¿qué? De la palabra. Último pasaje, Mateo 5, 13-16. ¿Qué dice Dios acerca del ascetismo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal, hermanos, en nuestro contexto, ¿para qué sirve? Para dar sabor, sazón. Ok, en este contexto, ¿para qué servía la sal? En el contexto bíblico, en aquellos tiempos donde no había refrigeradores, donde no ibas al Oxxo por tu bolsa de ice, ¿no? Ice cube, no sé qué se llama. No había. ¿Cómo conservaban la comida? Con la sal. Ese es el contexto que está usando aquí. Nosotros somos llamados para conservar la verdad. Pero ¿cómo la vas a conservar si te desvaneces? Te desapareces. No, es que yo no me junto, yo no visito a la familia porque ellos más son puro tomar. Ellos no creen en mi fe. Y somos arrogantes. Y Jesús, por eso lo criticaban a Jesús. Porque Jesús, ¿qué cree? Se sentaba a la mesa con prostitutas, con publicanos. Se metía a barrios que hoy se les conoce como zonas rojas. Pues obviamente, ¿qué pensaban los religiosos? Andar malos pasos. Pero no. Jesús se sentaba con ellos, pero no a participar de sus pecados, sino a ministrar sus vidas, a mostrarles amor. Entonces yo si voy, me están invitando a una fiesta, voy a ir, pero no voy a ir a emborracharme con todos. Voy a ir a estar ahí, acompañarles, a demostrarles que les amo, que son importantes para mí. ¿Y sabe qué sucede? Y aquí lo hemos escuchado en testimonios. Como tú traes luz, espiritualmente pasan cosas. ¿Y qué pasa? Te empiezan a preguntar. Y cuando menos te das cuenta, ya estás ministrando ahí. Ya le estás amando a la prima, al primo, al amigo, acércate a Dios, voy a estar orando por ti. Mientras por acá sigue el relajo, tú ya estás ministrando a alguien. Pero hay que ser maduros en la fe. Entonces ya voy a ir a todo. Espérame tantito. ¿Estás firme en Cristo? Adelante. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Si tú dices que tienes la verdad, ¿por qué te escondes con la verdad? ¿Por qué te escondes? Estás pecando.
Porque Jesús condenó a los fariseos por retener la verdad. Si se ponen debajo de un almud, sino sobre el candelero. Esta luz se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, a donde yo me vaya a parar, ¿qué es lo que tiene que ver el hombre? Mis buenas obras. Pero si voy para irme a bronquear, para empezar a pelear con mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, el vecino, mira, mejor ni salgas. Ahí sí practica el ascetismo, por favor. Pues a veces me he encontrado con gente en el trabajo, cosas así. Es que yo soy cristiano. Ay, mejor no digas nada, ¿no? Tú di que crees en Dios y ya. Porque luego nos comparan. ¿Por qué tú no eres como él? Él dice que es cristiano y ve lo que hace. Pues porque yo no sé a qué Dios sigue. Yo sí sé a qué Dios sigue. Y esto es normal y no quiero criticar a nadie, que no me corresponde hacer. Esto lo digo para que usted, hermano, procure ser esa luz. Procure ser esa luz. Fuimos llamados a ser luz. Somos poquitos ahorita. Ok, en un cuarto, hermanos, donde hay 10 personas, ¿cuántos focos necesitas para alumbrarnos? Uno de nosotros puede hacer diferencia. Jesús con 11 cambió el mundo. ¿Por qué? Porque imprimió su luz en ellos. ¿Con cuántos hombres Dios liberó a Israel de Egipto? Pero Señor, ni siquiera sé hablar. Pues no te llamé para que hables, te hablé para que vayas y hagas lo que te voy a decir. Con uno liberó al pueblo de Israel. Cada uno de los que estamos aquí podemos hacer la diferencia. Podemos llevar esa luz que es la verdad de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Porque tu palabra es verdad, Señor. Ahora solamente quiero pedirte, Señor, que nuestras vidas vivan en esa verdad. Que enciendas esa luz en nosotros para que podamos también llevar tu verdad a otras personas. No por nuestra palabrería ni por nuestros talentos, sino por la unción de tu Santo Espíritu y por el amor que tú has tenido para con todos nosotros. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque te dignaste, Señor, en mostrarnos estas cosas ocultas y podemos discernir y distinguir en medio de las tinieblas gracias a tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús.